Hola, en esta sesión, en esta clase, voy a explicar las propiedades textuales, que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar textos. Y para los que estáis estudiando la ESO en centros de adultos, pues puede ser un poco denso al principio, pero vendrá bien para, bueno, pues para afianzar conocimientos, aunque todavía no lleguéis a hacer un comentario de texto redactado a la perfección, ¿vale? Pero tenemos que conocer estos conceptos y saber de qué tratan y irlos explicando. Bueno, ¿qué es un texto? Pues un texto oral o escrito es una unidad de comunicación que se caracteriza por tener cierre semántico y comunicativo. Esta es la definición canónica, ¿no? Que pues una unidad de comunicación que se caracteriza por tener cierre semántico y comunicativo. Esto quiere decir que tiene sentido en sí mismo y está al servicio de un acto de comunicación, ¿vale? Lo de que tiene cierre semántico, pues que ha terminado de decir lo que tiene que decir, que no está tan inacabado que no se entienda, ¿no? Y que esté al servicio de un acto de comunicación es esto, que tenga su cierre comunicativo también, que tenga, que esté dedicado a una función comunicativa, ¿no? Que cumpla su intención de comunicar, sea para lo que sea, ¿no? Bueno, sus propiedades fundamentales para que cumpla su intención comunicativa son la coherencia, cohesión y adecuación. Coherencia. Permite que el texto sea una unidad. Es lo que guarda la unidad del texto. Está relacionada con el contenido del texto. ¿De acuerdo? O sea que esto ya lo podemos ir teniendo en cuenta. ¿Vale? Coherencia. Que el texto sea una unidad, ¿no? Permite que el texto sea una unidad y está relacionada con el contenido del texto. ¿Vale? Tenemos que recordar que esto tiene que ver con el contenido. Luego veremos que con la forma, con la sintaxis, va a ser otra cosa. Bueno, ¿qué podemos destacar aquí como mecanismos de coherencia? Pues principalmente estos dos, la unidad temática, ¿vale? Y que tenga una estructura lógica. Es decir, la unidad temática es que el texto tiene que mantener el mismo tema, que no se disperse, que no se ponga a tocar otros temas que nos saquen de la atención del tema que nos está pretendiendo dar, ¿no? Cuando alguien está hablando, intentando justificar algo que ha hecho mal o lo que sea y empieza a decir otra cosa y tal, pues se le suele decir no cambies de tema, ¿no? Como eso de que no cambies de tema. Pues hay textos que pueden estar mal redactados, o una noticia de la televisión que quiere destacar una cosa secundaria y con eso desmonta la cosa primaria, ¿no?, que nos estaba contando. Pues eso, un tema es cierto que puede que tenga subtemas, ¿no? Puede que haya otros temas que estén al servicio del primer tema, pero no podemos pues bueno, hablar de otras cosas que se enfrenten o que nieguen o que despisten de lo que se está diciendo en primer lugar. Tenemos que mantener el tema. Bueno, estructura lógica. Las ideas tienen que estar ordenadas. Y cuando explicamos cómo está formado un texto, pues podemos decir, primero hay una introducción, luego un desarrollo que hemos dicho antes, etcétera, ¿no? O sea, las ideas tienen que estar ordenadas. Quizá no hace falta que por ahora que redactemos con todo esto tan bien dicho, ¿no? Vamos a decir que las ideas están ordenadas y ya está, que cumple la coherencia, ¿vale? Y luego tenía aquí anotado, sacado de algún libro, esto de que use las palabras apropiadas, que no den lugar a confusión, que no nos separen del tema, ¿no? O sea, la forma, o sea, el contenido del texto, pues que esté dicho con las palabras más apropiadas a eso. Pero no lo voy a destacar ahora porque esto tiene que ver más con la adecuación, ¿de acuerdo? Entonces, casi que nos olvidamos de esto. Y esto sí que es importante. Cuando analizamos la coherencia de un texto, debemos realizar también el resumen, tema y estructura, porque eso es lo que tiene que ver con el contenido del texto, ¿de acuerdo? O
O sea, cuando analizamos la estructura de un texto, debemos realizar también el resumen, el tema y la estructura. ¿Vale? Porque estas tres cosas demuestran que el texto tiene coherencia. Si no tuviera coherencia no podríamos ni hacer el resumen, porque no sabríamos qué resumir. No sabríamos si, por ejemplo, no tiene unidad temática, porque trata varios temas, pues no sabríamos cómo resumirlo, ¿no? Vamos con la cohesión, ¿vale? Cohesión. Sería la siguiente gran propiedad textual que tienen todos los textos bien hechos, ¿no? Que consiste en esto, que hace que las partes del texto se relacionen entre sí convenientemente, ¿no? Y tiene que ver con la sintaxis. Tiene que ver, pues, con... ya sería algo más, un poco más interno, de cómo están organizadas las ideas, cómo están relacionadas unas con otras, el tipo de palabras que estén, bueno, que esté bien organizado, ¿vale? Tiene que ver con más que sintaxis, yo diría con la gramática, porque vamos a tener también aspectos morfológicos, aparte de sintácticos. La sintaxis es morfología, o sea, la gramática implica más cosas, ¿no?, que sintaxis. Bueno, entonces aquí es muy importante esto, mecanismos de cohesión. ¿Cuáles son los principales mecanismos de cohesión por ahora, ¿no?, para los que estáis estudiando la ESO? Si yo tuviera que dar ahora una clase de bachillerato o de pruebas de acceso a ciclos de grado superior o acceso a la universidad de mayor a 25 años, tengo que decir más, ¿vale? Pero los que estáis en la ESO, quedaos con estos 4. Y si alguno que estáis estudiando para ciclos, ¿no?, ciclos de grado superior, aprendeos estos de momento, ¿de acuerdo? Ya hablaré en otro momento de 1 o 2 más que hay que ver. Bueno, ¿en qué consiste la repetición? ¿No? Pues está claro, palabras que se repiten, que nos hacen mantener la atención. Si tenemos un texto que habla de, pues yo qué sé, de una lámpara y luego que si la lámpara alumbra o que si la lámpara no sé qué, y tenemos muchas veces la palabra lámpara, pues es que, bueno, queremos que esa palabra nos guíe. Estas palabras que se repiten nos hacen mantener el hilo de la lectura, o de la redacción cuando lo escribimos, ¿no? Y no solamente tenemos palabras, también tenemos, ¿vale? Tenemos, a ver, hemos dicho que palabras que se repiten, que nos hacen mantener la atención, ¿no? También podemos tener paralelismos sintácticos cuando tenemos, por ejemplo, repetición de estructuras, ¿vale? Pues, por ejemplo, decimos sustantivo, verbo, preposición, sustantivo, ¿no? Si digo esta mesa es incómoda, yo digo esta mesa es incómoda y digo esta casa es incómoda, este barrio es incómodo, este país es incómodo. Y repito esas 4 frases así. Bueno, pues estamos haciendo un paralelismo sintáctico. Es como algo que se hace en poesía, ¿no? Pero esto lo podemos encontrar en un texto en prosa, ¿vale? Bueno, sustitución. Pues hay muchas formas de sustitución. Yo aquí os he puesto nada más, bueno, principalmente sinónimos, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, pues, no sé, pues una palabra como niño y chico, ¿no? Pues digo el niño, el chico, ¿vale? Pues son sinónimos. Entonces, para no repetir mucho, para no cansarnos, para no hacer un texto mal hecho, ¿no?, pues que tenga buena cohesión, pues cambiamos de vez en cuando la palabra chico por niño, ¿vale? Claro, podemos usar también palabras equivalentes que no sean sinónimos. Por ejemplo, pues el joven o el chico, ¿no? No es lo mismo un joven que un chico, ya puede ser algo impreciso, no sabemos qué edad estamos tratando, pero bueno, dentro del texto, si decimos el joven o el chico, o la joven o la chica, pues ya estamos sustituyendo la palabra por otra que nos vale, ¿vale? Bueno, y esto de hipónimos e hiperónimos, pues es muy bueno porque es muy, muy fácil de hacer. ¿Qué es esto de hipónimos e hiperónimos? Bueno, pues a ver, voy a hacer aquí una breve anotación. Vamos a ponerlo en otro colorcito, ¿vale? Bueno, pues
Pues con el ejemplo se os queda muy fácil. Si yo digo, por ejemplo, pera, manzana, melocotón, ¿no? Estos son hipónimos. Hipo significa debajo. Entonces, ¿de qué categoría, a qué categoría superior pertenecen estos hipónimos? Pues del hiperónimo, fruta, ¿no? Pongamos que yo en un texto estoy hablando de las propiedades del melocotón. Y para no decir el melocotón, puedo decir esta fruta, ¿vale? Entonces estoy haciendo una sustitución de melocotón por fruta, ¿de acuerdo? O esta pieza de fruta, tal. Y estoy usando el hiperónimo, ¿vale? Pues el melocotón, tal. Y digo, esta fruta, ¿vale? Pues aquí estoy haciendo una sustitución de melocotón por la palabra fruta, que es un hiperónimo. Claro, podemos hablar también de esta estantería no sé qué, y este mueble, no sé cuánto, el mueble tal, para decir mueble como categoría superior, como hiperónimo de cómoda, mesa, de cajón, lo que sea, todo lo que sea muebles, ¿no? Bueno, claro, si tenemos alumnos, chicos y muchachos, y estoy hablando de alumnos, los hiperónimos son chicos, porque alumnos son, digamos que, algo que va incluido de chicos, ¿no? Si hablamos de chicos en general, no tienen por qué ser todos estudiantes, ¿vale? Pero podemos sustituir alumnos por chicos usando el hiperónimo chicos, que implicaría alumnos, ¿no? Y aquí chicos y muchachos, pues esto ya son casi sinónimos o palabras equivalentes, ¿de acuerdo? Bueno, luego hay otra cosa que se llaman palabras baúl o palabras genéricas, ¿vale? También se llaman palabras baúl, porque cabe todo, ¿vale? Palabras baúl. Esto de cosas, ¿no? Yo digo, en vez de, pues, este es un texto, no sé qué, pues, o tenéis que escribir un texto tal, tenéis que escribir cosas, ¿no? Tenéis que escribir tal, o, pues, para referirme a algo, esta cosa, no sé qué, estoy hablando aquí de una herramienta y digo esta cosa, ¿vale? Pues la palabra cosa es una palabra que vale para sustituir casi cualquiera, ¿no? Y luego también el verbo hacer. El verbo hacer, si estoy diciendo, pues eso, montar, desmontar, no sé qué, digo, hay que hacer esta cosa, ¿no? Pues hacer, pues es una palabra genérica también, una palabra baúl, ¿vale? Serían mecanismos de sustitución. Bueno, elipsis. La elipsis es un poco más difícil de ver, porque consiste en eliminar palabras que se suponen, que se dan por sabidas, ¿no? En el discurso, eliminación de palabras que se suponen. Claro, es muy fácil eliminar, por ejemplo, un pronombre que no haga falta. Pueden llevarnos más allá de lo que esperamos y claro, nosotros, pues es un pronombre que no está aquí puesto. Pueden llevarnos más allá de lo que esperamos y la frase acabaría ahí. Pero ¿quiénes esperamos? Nosotros. Pues este es un pronombre que está elidido, que han hecho elipsis para no decirlo porque no hace falta. Entonces, a veces hay palabras que suelen ser pronombres que se eliminan porque ya se han dicho o se suponen, ¿no? Bueno, pues esto es la elipsis. También da cohesión, da fluidez al texto, eliminar algo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos conectores discursivos que son muy importantes. Son palabras que relacionan unas ideas con otras. Pues, por ejemplo, porque, además, entonces, ¿no? Esto no me digáis todavía que si son conjunciones o adverbios o lo que sea, porque todavía no estamos viendo sintaxis. Esto es análisis textual, estamos analizando un texto. Entonces, porque además, entonces, todas estas cosas las vamos a llamar conectores o marcadores discursivos.
¿de acuerdo? Vamos a usar mejor la palabra conectores porque nos recuerda lo de conectar. Y aquí yo os hice un breve resumen de unos cuantos, ¿vale? Aquí de esto de conectores discursivos, donde tenemos pues esto, unos cuantos que pueden ser los siguientes. Aditivos. Aditivos son los que añaden información, suman. Y además, también, hasta, para colmo, ¿vale? Opositivos o de contraste. Pues estos son los que van a oponer dos ideas, pero principalmente, ¿no? Sin embargo, no obstante, por el contrario, ahora bien, aún así, ¿no? Consecutivos van a indicar consecuencia. Por tanto, por consiguiente, entonces, hay muchos más, causales, pues estos indican causa, porque, pues, puesto que, ¿no? No confundáis causa y consecuencia, ¿vale? Porque una causa es esto, porque se ha encontrado un gato, ¿no? Gisela no ha venido porque se ha encontrado un gato, causa, ¿no? Y si luego dices, Gisela se ha encontrado un gato, por lo tanto, por eso no ha venido, pues esto es consecuencia, ¿vale? Es lo que indica pues la consecuencia de algo. Bueno, otros conectores pueden ser los que se llaman reformulativos, pero que aquí entran muchos tipos. Podemos decir los de es decir, o sea, esto es, ¿no? Estos son de explicación. Los hay también de recapitulación, en resumen, tal y cual, ¿no? En síntesis, en resumen. Pues eso, volver a resumir, o sea, decir brevemente algo que ya se ha dicho antes. Luego de ejemplificación, por ejemplo, no hay otro, ¿vale? Y luego también se puede salir un poquito del hilo discursivo y hacer una digresión con este por cierto, ¿vale? Pues esto sería también algo para reformular, un reformulativo. Y luego estos son muy fáciles, los ordenadores del discurso. Los ordenadores del discurso pues son los de comienzo, primeramente, para comenzar, en primer lugar, en primera instancia, de transición, para cuando se pasa de una parte a otra, ¿no? A continuación, ¿no? Después, cierre, son para ir terminando, en fin, por último, para terminar, y luego temporales, que son simplemente para indicar tiempo, ¿no? Ya veríamos en bachillerato que serían de deixis temporal, ¿vale? Antes, después, entonces, ¿vale? Entonces, pues tener en cuenta que hay entonces que son de tiempo y otros de consecuencia, ¿no? Si dices pienso, entonces existo, ¿no? Pienso, luego existo, pues esto es como luego. Pero luego si dices bate los huevos, entonces échalo a la sartén, ¿vale? Pues este es de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con la tercera propiedad y última de los textos, que es la adecuación. A ver si me deja esto. Adecuación. El texto debe ser adecuado a la situación comunicativa. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué factores vamos a encontrar en la adecuación? Bueno, pues tenemos el propósito, que cumpla su propósito, ¿vale? Tiene que cumplir su intención, ¿de acuerdo? El texto tiene que cumplir la intención para la cual está pensado, que puede ser enseñar, si es un texto, pues por ejemplo, de un libro de historia, de un texto que sea de explicar pues lengua, como os tengo aquí, ¿no? Un texto puede ser de convencer, ¿no? Si es un texto que tenga alguna idea pues por ejemplo, del cambio climático, que quiere hacernos conscientes de que hay que tener en cuenta el cambio climático, o de proteger a los animales, o yo qué sé, de denunciar casos de maltrato, yo qué sé. Todas estas cosas pues pueden que quieran convencer. Otros pueden ser solo de informar, ¿no? de algo. Bueno, entonces en la adecuación pues simplemente decimos si el texto cumple su propósito y por qué. Pues porque da una información interesante, porque nos convence con buenas razones. Ahora intentamos justificar la adecuación con el propósito. Bueno, el registro empleado sí que es importante. Tiene que usar un lenguaje adecuado a la situación comunicativa, el registro, ¿no? Cuando estábamos hablando
de las variedades de la lengua y ahora hablábamos de las variedades diatópicas, que eran los dialectos, las variedades diastráticas, que eran los niveles o sociolectos, ¿no? Los niveles de popular, culto, las jergas, y luego estaban las variedades diafásicas, que eran los registros, donde entraba el coloquial o familiar y el registro formal, ¿vale? O informal, ¿no? También hay un intermedio que es el estándar, el normal, por así decir, ¿no? Pues el registro, claro, no podemos leer, por ejemplo, el contrato de un préstamo de un banco si nos lo dicen en un registro totalmente coloquial. Diríamos, pues fírmelo, que lo firme otro, yo no voy a firmar esto, ¿no? Pero claro, luego a lo mejor algo que requiere un lenguaje más cercano y tal, puede que no se entienda si tiene un lenguaje demasiado formal también. O sea que el registro empleado tiene que ser adecuado, tiene que servir a la adecuación, ¿de acuerdo? Y luego, en nuestros ejercicios, en los exámenes y todas estas cosas y trabajos que os mande, tenemos que, en la adecuación, tenemos que clasificar el texto, decir de dónde lo podemos encontrar, si es una noticia, si es un reportaje, si es un texto de un libro de historia, si es una carta, si es un email, si es yo qué sé, ¿no? Tenemos que hablar de quién y para quién, dónde lo podemos encontrar, y para eso, pues también hablamos, como ejercicio de la adecuación de un texto, de lo que ya sabemos, los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo si el texto es adecuado a la situación comunicativa, tenemos que decir qué situación comunicativa es. Pues eso, emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. ¿Vale? Y las funciones del lenguaje, pues para ver si cumple el propósito, pues tenemos que decir cuáles son las funciones del lenguaje que predominan. Función referencial, si es para informar, función apelativa, si es para convencer, función expresiva, si es para manifestar opiniones, ¿no? O sentimientos, ¿vale? Pues, ¿qué funciones del lenguaje predominan? O sea que esto, si tenemos que analizar las propiedades textuales de un texto, estamos haciendo un análisis bastante riguroso, porque estamos viendo resumen, tema y estructura, ¿no? Que ya hemos dicho aquí, resumen, tema y estructura, mecanismos de cohesión, si se repiten palabras, si se sustituyen, la elipsis, conectores, y el texto, pues si cumple su propósito, el registro que emplea y elementos de comunicación y funciones del lenguaje. O sea, esto es un trabajo bastante completo. Yo os tendré que mandar uno para casa primero antes de hacerlo directamente en el examen, ¿vale? Bueno, los que estáis a distancia, como ya sabéis, solamente cuenta el examen, entonces eso no es un trabajo que cuente, sería para practicar. Bueno, esto es interesante. Cuando realicemos un comentario de texto, es recomendable empezar por la adecuación, ¿vale? De qué tipo es el texto, dónde lo encontramos, porque es una aproximación exterior. Estamos diciendo, bueno, pues este texto es un texto periodístico, es de género de información, es una noticia, bueno, pues podemos ya decir si pues el lenguaje es objetivo y tal y cual, y ya pues hablamos de pues emisor, receptor, código, canal, etcétera, ¿vale? Y luego ya es cuando hacemos pues eso. El resumen del texto es el siguiente, tal, el tema es tal, la estructura es esta, y casi mejor puede dejar para lo último estos detalles de repetición, palabras que se repiten, sustitución, porque esto es un poco, casi diría que menos importante que el resumen del texto, ¿vale? Bueno, aquí hay otros conceptos más que quiero dejaros explicados, ¿vale? Que serían pues estos tres: familia léxica, campo semántico y campo asociativo. ¿Qué es una familia léxica? Pues es un conjunto de palabras con el mismo lexema o raíz. Pues eso, de mueble, amueblar, mobiliario, ¿vale? Bueno, fijaos que mueble, ¿no? Esto no es lo mismo que mob, ¿vale? Estos se llaman alomorfos, ¿vale? Que es cuando el mismo lexema o la misma raíz
varía un poquito, pero no por ello es otra cosa, ¿vale? O sea, mueble pues tiene que ver en el fondo con mover, aunque aquí se escribe con B, ¿vale? Pero bueno. Pues eso, pues de flor, pues tenemos florero, floristería, etcétera, ¿vale? De sol, pues soleado, solar, etcétera. Tenemos pues las palabras que se hacen con la misma raíz. Campo semántico. Esto, pues, es el conjunto de palabras que tienen un rasgo de significado en común y tienen que ver con unas con otras. Están relacionadas unas con otras por su significado y ya no hace falta que tengan la misma raíz. Por ejemplo, alumnos, profesores, ¿no? Alumnos, profesores, aula, tiza, notas, ¿vale? Todas ellas tienen que ver con el campo semántico de la, ¿vale? A ver, espera, si tengo aquí el boli. El campo semántico, hay que decir cuál. Campo semántico de la escuela, por ejemplo, o la educación, ¿vale? El campo semántico hay que nombrarlo. Cuando busquemos un campo semántico decimos, pues te encontramos las siguientes palabras que tienen que ver con, pues, la lectura, o palabras que tienen que ver con la naturaleza, o lo que sea, ¿no? Tenemos, pues eso, árbol, flores, prado, bosque, río, pues eso, palabras que se agrupan en el campo semántico de la naturaleza, ¿de acuerdo? Y muy importante, aquí lo pongo en otro color, esto. Tienen que ser de la misma categoría gramatical. Es decir, todos sustantivos, todos verbos, etcétera, ¿vale? Para que sea campo semántico. Porque si no, se llama campo asociativo. Campo asociativo es lo mismo, palabras que tienen un rasgo de significado en común, pero que pueden ser de distintas categorías gramaticales, ¿vale? Los campos asociativos pueden ser de distintas categorías gramaticales. Por ejemplo, alumnos, profesores, aprobar, sobresaliente, ¿vale? Tenemos aquí sustantivos y verbos, ¿no? Tenemos aquí alumnos, profesores, aprobar, sobresaliente, ¿vale? Estos son sustantivos, esto es un verbo, esto puede ser un sustantivo, pero también puede ser un adjetivo, ¿no? ¿Vale? Y esto, pues bueno, para los de ciclos, si estáis viendo esto, que sepáis que los campos asociativos también se llaman isotopías textuales. ¿De acuerdo? Entonces, esto, bueno, pues es otra manera de nombrarlo, o campos isotópicos, campos asociativos, isotopías textuales. Iso significa igual y topías son lugares, ¿no? Son de ahí topos, ¿no? La topografía, lugares comunes. Pero aquí, con iso, como las isobaras, ¿no? Pues son palabras, bueno, pues es un nombre técnico para hablar de estos conjuntos de palabras de distintas categorías gramaticales, ¿vale? No confundáis, porque bajaría nota llamar campos semánticos a algo que tenga distintas categorías gramaticales. Es una tontería, pero hay que hacerlo, ¿vale? Si tenemos todos sustantivos, pues son campos semánticos. Si mezclamos, ya son campos asociativos. Bueno, y de aquí era muy importante lo que os tenía que contar, que los campos semánticos y asociativos, venga, sigo con el rosa, los campos semánticos y asociativos nos ayudan mucho a enunciar el tema de un texto, ¿vale? Si encontramos palabras que tratan del mismo tema, ese campo semántico será parte del tema. Pues, por ejemplo, si tenemos campos semánticos de productos agrícolas, pues melón, sandía, calabaza, remolacha, y de problemas económicos, subida del IPC, costes de transporte, bajada de ventas, crisis, ¿no? Pues el tema podría ser crisis económica, ¿no? Porque tenemos algo de economía y algo de agricultura en el sector agrícola, ¿vale? O sea que los campos semánticos, cuando hacemos redes semánticas en un texto, ¿vale? Encontramos palabras que tienen que ver unas con otras, las escribimos, las apuntamos, pues cuando ponemos estas etiquetas, ¿no? Por ejemplo, campo semántico de la escuela, ¿no? Pues, algo del tema tiene que ver con la escuela, ¿vale? O
sea que esto es una herramienta para vosotros, aunque puede que también ponga una pregunta concreta en el examen sobre esto. Bueno, y voy a parar ya la grabación porque me está quedando un poco largo y en otro vídeo ya hablaré de este ejemplo resuelto, aunque lo podéis leer porque está perfectamente explicado, ¿vale? Solamente lo tenéis aquí que leer porque está todo explicado por escrito, ¿vale? Bueno, pues nada, pues muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.